Vamos a hablar de la división de fracciones, porque seguramente conocen la regla práctica que es multiplicar cruzado o invertir la segunda fracción y multiplicar. Pero vamos a analizar el porqué de esa regla práctica. Nosotros hemos trabajado con material concreto y ya hemos hecho alguna ejercitación y nos hemos dado cuenta que la mitad de un tercio es un sexto, ¿verdad? Trabajamos con un problema donde había que repartir una torta en tantas partes y llegamos a esta conclusión. Bueno, si yo quiero escribir la mitad, lo que hago es dividir por 2, ¿verdad? Entonces, la mitad de un tercio es un tercio dividido 2. Pero también es cierto que la mitad de algo es un medio. Eso es la mitad de algo. Entonces, si yo quiero la mitad de un tercio, puedo hacer también esta cuenta. Entonces, fíjense qué ha pasado de acá hasta acá. Un tercio ha quedado exactamente igual. La primera fracción ha quedado exactamente igual. Pero ¿qué ha pasado con la segunda fracción donde tengo la división? Acá hay un 1, ¿verdad? Todos los números enteros tienen un 1 en el denominador. ¿Y qué ha pasado acá? ¿Qué relación vemos? Que en vez de tener 2 sobre 1, tengo 1 sobre 2. O sea que esta fracción se invirtió. ¿Y qué pasó con ese signo de dividir? Se ha convertido en una multiplicación. ¿Y esto por qué sucede? De acá viene la regla práctica, que para dividir hay que dejar la primera fracción como está, hay que invertir la segunda y hay que cambiar el signo de dividir por un signo por. Pero la gracia de todo esto es entender por qué estamos haciendo eso, ¿sí? ¿Esto por qué es? Porque ¿qué quiere decir dividir? Dividir quiere decir ni más ni menos que multiplicar por el inverso. ¿Y qué es el inverso? El inverso aparece ahora en los números racionales. Antes nunca habíamos hablado del inverso. Porque ¿qué significa el inverso? Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios, quiero saber cuál es el inverso de 2 tercios. El inverso es aquel número por el que yo voy a multiplicar al 2 tercios para que me dé el neutro de la multiplicación, que es el 1. ¿Qué número tengo que poner yo acá para que cuando multiplique 2 tercios por ese número me dé 1? Y entonces lo que hacemos es invertir la fracción. 2 tercios multiplicados por 3 medios me va a dar 1. Y si no, hagamos la prueba. 2 por 3 es 6 y 3 por 2 es 6. Y 6 sobre 6 es 1. O podríamos haber también simplificado este y este, dividiendo por 2, y este con este, dividiendo por 3, y ahí también vemos que el resultado es 1. O sea que, ¿qué es el inverso de una fracción? Dar vuelta a la fracción. El opuesto es cambiar el signo, de positivo a negativo, y el inverso es dar vuelta a la fracción. Por eso es que recién aparece el inverso cuando estamos trabajando con fracciones, con números racionales. En números enteros no podíamos hablar de inverso. Bien, ¿qué es dividir por un número? Multiplicar por el inverso de ese número. Por lo tanto, si yo tengo el número 5 y lo quiero dividir por 2, ¿qué tengo que hacer? Al 5 lo multiplico por el inverso de 2, que es un medio. Si yo tengo una fracción, 3 cuartos, y lo quiero dividir por 2 quintos, ¿qué voy a hacer? A la fracción que tengo al principio la voy a multiplicar por el inverso de 2 quintos, que es 5 medios, y de ahí entendemos por qué la regla práctica de invertir la segunda fracción y en vez de dividir, multiplicar, porque ahí está la equivalencia. Es lo mismo dividir por un número que multiplicar por el inverso de ese número. Es lo mismo dividir por 2 que multiplicar por un medio. Y ahora resolvemos la multiplicación. 3 por 5, 15, 4 por 2, 8, y así terminamos de resolver la división.